Vivimos tiempos interesantes. Hay algunos, si escuchan habitualmente las televisiones, que dicen que estamos ante la segunda transición. ¿Estamos ante la segunda transición o es solo una evolución de lo que construimos en la primera? ¿Hay que afrontar una ruptura? ¿Cómo? ¿O hay que revisar lo que no funciona para actualizarlo y ponerlo al día? A continuación van a estar aquí con nosotros, que es lo que están ustedes esperando, dos personas que han sido presidentes del Gobierno de España. El presidente Felipe González y el presidente José María Aznar, que seguramente son hoy mucho más libres de lo que eran cuando ostentaban las labores de gobierno, para hablar de lo que es España, de lo que puede ser España y de lo que debería ser, y que seguramente tienen una visión mucho más privilegiada que el resto, no solo por sus relaciones, por las que hicieron cuando eran presidentes y después de dejar la Moncloa, sino también porque conocen las restricciones a las que se enfrenta el presidente de un país. Así que sin más les voy a pedir que suban a la tribuna. Moderará el coloquio, debate, don Emilio Lamo de Espinosa, que es el presidente del Real Instituto Elcano. Por favor. Pues muy buenos días. Que los dioses nos libren de vivir tiempos interesantes, dicen los chinos. Se lo comento a Ana. Ana es confuciano, ¿no? Mi amigo Aldo me ha pedido que trate de moderar, animar este debate, este conversatorio, algo perfectamente innecesario. Como moderador no sirvo y como animador soy redundante, no necesitan ninguna de las dos personalidades que me acompañan, necesitan que se les anime, pero sí es un gran honor al que no me podía negar, al menos como reconocimiento y agradecimiento al hecho de que los dos forman parte del patronato del Real Instituto Elcano. Creo que es la única institución en España en la que se sientan todos los expresidentes del Gobierno. Me siento muy orgulloso de ello y quería hacer un poco de publicidad para cobrarme el esfuerzo de venir hasta aquí, ¿no? Bien, el tema de este congreso, como saben ustedes, es repensar España, ya lo hemos escuchado, y repensarlo y hacerlo desde contra la sociedad civil, ¿no? Y lo hacemos en un momento, además, efectivamente muy complicado, un momento interesante, al menos entre comillas, ¿no? Me gustaría que abordáramos el tema no solamente desde una perspectiva interna, sino quizás algunos minutos dedicarle al entorno internacional. España, como sabemos, es una sociedad muy ensimismada. Hemos pasado 2 ciclos electorales y los temas de política exterior han sido por completo ausentes, ¿no? De modo que repensar España, y nadie mejor, sin duda alguna, para abordarnos, para ponernos en el camino de esta tarea, que los dos presidentes que me acompañan, que entre ambos cubren nada menos que 22 años de historia política de España, 22 de los 42 de historia democrática de España, los que podríamos llamar los años maduros de la Constitución del 78, ¿no? Del 82 al 96, el presidente González a mi derecha, y del 96 a 2004, el segundo, ¿no? Periodo excelente, periodo de gran progreso, indiscutible, certificado, acreditado. Podemos señalar, se ha señalado muchas veces, yo lo he hecho, que jamás en la historia de España, jamás, y lo que voy a decir es fuerte, ha habido un tan largo periodo de tanta prosperidad, de tanto bienestar y tanta seguridad como este largo periodo, ¿no? Seguro que los historiadores del futuro recordarán la monarquía del rey Juan Carlos I como uno de los periodos más brillantes de la historia de España. En el Instituto Elcano nos pasamos la vida viendo rankings. Antes se señalaba, España figura siempre entre los 20 primeros países del mundo. Hay 200, por lo tanto estamos en el 10% de los mejores países del mundo. Este es un gran país, indiscutiblemente, que ha hecho un salto adelante impresionante, ¿no? 2004, sin embargo, es un punto de inflexión, y esto no es una opinión, esto es un hecho, un dato. Si nos vamos a lo que es el barómetro del CIS, al barómetro que mide la confianza de la ciudadanía en el sistema gobierno-oposición, y nos vamos a ver sus series históricas, aquí la traigo, se ve bastante bien, lo que vemos es que se mantiene en niveles muy altos, del 50-60%, hasta el año 2004, y a partir de 2004 lo que vemos es una caída en picado hasta el 2014. Es decir, se ha producido una gran pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en el sistema gobierno-oposición, ¿no? Y de hecho lo que también nos acredita
el CIS es que hay una pérdida de confianza enorme en la política y en los políticos, en general en las instituciones, pero muy especialmente en la política y los políticos, lo cual no deja de ser curioso, porque quien en principio tiene que resolver los problemas de los españoles acaban siendo ellos mismos uno de los principales problemas, lo cual es, como digo, una situación paradójica. Voy dentro del tema, repensar España, pensar de nuevo. Parece que la habíamos pensado, pero no la tenemos bien pensada. Tenemos que darle una segunda vuelta, no sabemos hasta dónde, y repensarla, por supuesto, para renovarla, para reconstruirla, para regenerarla, palabra que tiene en la cultura política española una larga tradición, ¿no? De modo que mi primera pregunta, mi primera cuestión, y se la lanzo al presidente Aznar, luego me gustará saber también la opinión del presidente González, es esta, ¿no? ¿Qué le sugiere la idea de repensar España? Tenemos que renovarnos, tenemos que reconstruirlo. En algún momento habló de una eventual segunda transición. Estamos en eso. Este es una especie de punto de inflexión de lo que es el sistema constitucional del 78. ¿Cuáles serían las líneas de este repensar España? Luego hablaremos de la sociedad civil, pero primero quería sentar este tema. Presidente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la sociedad civil, a sus organizadores, Alfredo y Aldo, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Un placer participar en este diálogo con Felipe González y con Emilio Lamo. Por cierto, Emilio, que ya que has hecho el elogio del Instituto Elcano, di que la idea fue mía. ¿No? Efectivamente. Eso. Que estamos todos, pero que la idea fue mía. y ya para que se tenga una buena idea, pues por lo menos que se sepa. Que se sepa. Me alegro. Una de las circunstancias y de las cosas interesantes de estos tiempos especiales que vivimos es que ahora empezamos los más jóvenes, ¿no? O sea, por los diálogos. La antigüedad. No, ¿o qué te empiezo o no? Yo creo que, efectivamente, yo soy de los que cree que en el mundo de hoy la democracia liberal, llamemos del orden liberal, la democracia liberal, está bajo amenaza, sufre unos riesgos enormes y que aquello que se pensaba que desde el final del muro de Berlín y la desaparición del comunismo no iba a tener alternativas, pues tiene alternativas. Son distintas las razones por las cuales el orden liberal y la democracia liberal está amenazado, pero sin duda es una realidad absolutamente cierta que hoy nuestras democracias viven en riesgo y en grave riesgo. Y que los que nos sentimos demócratas y los que nos sentimos además demócratas liberales y los que ya a estas alturas no vamos a hacer otra cosa, o yo por lo menos no voy a hacer otra cosa nada más que defender la democracia liberal, pues tenemos serias razones para estar preocupados. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de la fragmentación social, podemos hablar de los nuevos fenómenos disruptivos, podemos hablar de la revolución tecnológica, podemos hablar de las amenazas de los populismos, podemos hablar de tantas cosas que afectan en este momento a nuestras sociedades. El hecho es que hay una amenaza real y que las sociedades libres, el orden liberal, tiene sus enemigos. Y el hecho es que hoy esos enemigos ejercen una atracción fuerte sobre muchas capas sociales en muchos países distintos. Y efectivamente se producen alternativas como pueden ser nuevos regímenes autoritarios, antiguos regímenes totalitarios o las llamadas democracias iliberales que en forma de populismo o en forma de neonacionalismo producen esa amenaza a nuestras sociedades. ¿Eso afecta también a España? Sí, afecta también a España. ¿Los españoles somos inmunes a eso? No, nos afecta lo mismo. ¿Por qué se produce un descreimiento general en las instituciones en todo el mundo? Yo soy de los que mantienen una teoría y no me quiero alargar mucho en esta intervención, y es, la gente pierde la fe en las instituciones cuando aquellos que representan las instituciones dejan de creer en ellas. ¿Por qué tenemos que pedir, por qué puede pedir alguien que representa una institución que alguien tenga fe en la institución o cree en la institución si él no la respeta? Cuando la gente ve eso, cuando los ciudadanos ven eso, efectivamente la falta de confianza en las instituciones aumenta. Y hoy vivimos en España un fenómeno de desconfianza institucional muy grande. En gran medida porque lo que se está practicando
es una política de falta de confianza en las instituciones de aquellos que las tienen que representar. Dicho eso, y con esto ya termino, hay una cosa dentro del panorama general específicamente española. Tú lo has citado. Yo creo que desde el comienzo de la transición hasta 2004, España es un país que funciona en un orden normal, en una situación de normalidad, que se podrá decir, como se ha dicho, que es una situación de normalidad anormalmente histórica, porque realmente la situación de normalidad es una excepción. También es una excepción el orden liberal después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, y por lo tanto somos excepción en excepción. Pero yo creo que el dato más relevante es que para mí, por distintas razones, y no me quedo en esto, el pacto que se hizo en el año 78 es un pacto que se ha roto. O si se quiere decir, lo han roto. No se ha roto, porque no se ha roto solo, lo han roto. Y en consecuencia los elementos básicos que han guiado la vida española desde el año 1978 han quedado quebrados. Ese es el factor más importante sobre el cual nos tenemos que poner a pensar ahora, y ese es el factor esencial en el cual es necesario repensar, reconstruir la sociedad española. La cuestión es, ¿se puede hacer? No se debe hacer, obviamente que se debe hacer. Pero ¿se puede hacer? ¿Es posible hacerlo ahora? ¿Cómo es posible hacerlo ahora? ¿Y para qué es posible hacerlo? Muchas gracias, presidente. Presidente González, estamos ante una crisis de la democracia, crisis de la representación política, como sugería el presidente Aznar, un problema de representación, por tanto, un problema de crisis de la política. Se ha roto el pacto del 78. ¿Cómo se puede reconstruir? Bueno, hay una crisis de gobernanza de la democracia representativa que no solo es en España, pues a nivel global la democracia representativa sigue siendo minoritaria mundialmente y hay una grave crisis de gobernanza de la democracia representativa. Hay muchos factores internos y externos. Nosotros estamos volviendo a un cierto provincianismo que nos impide ver lo que pasa afuera, y si se crea algo que se llame sociedad civil, que ha sido un bien escaso en España durante mucho tiempo, pues a lo mejor nos ayudan a salir de ese ombliguismo, ¿no? Por tanto, estamos padeciendo con nuestras particularidades la misma crisis de gobernanza de la democracia representativa que otros muchos países. Bueno, me da igual, me acuerdo ahora por proximidad emocional de Chile o de tantos otros, pero también en la propia Europa, desde Gran Bretaña a Polonia, a Hungría. Y esa crisis de gobernanza es también, o lleva implícita, una crisis de representación. Es decir, los ciudadanos no se sienten, lo que tú acabas de decir, los ciudadanos no se sienten representados por sus representantes, típico de la democracia representativa. Si no se sienten representados, esa crisis de representación está afectando ya a la institucionalidad en la que se articula naturalmente el funcionamiento de la democracia representativa. Y es verdad que está afectando a la institucionalidad. España tiene una característica peculiar, en términos históricos. Yo creo que lo que se construyó es bastante resiliente. Hablo de términos más de la naturaleza, porque hemos pasado por arremetidas muy fuertes y, bueno, digamos que en términos históricos las hemos superado y sobrepasado sin que haya un exceso de trauma. Entonces, nosotros de todas maneras partimos, tenemos que repensar la sociedad, siempre hay que repensar la sociedad. Cuando yo llegué al gobierno, los desafíos eran unos, y yo no voy a perder ningún tiempo en defender lo que hice. Solo un resumen. Creo que cuando salí del gobierno había contribuido durante los años que estuve a mejorar lo que encontré. Y si todos los que me sustituyan, entonces está aquí José María Aznar, y en el futuro concluyen lo mismo,
habremos ganado, en términos históricos, sin más alaracas. Creo que contribuí a mejorar aquello que me encontré. Si en la siguiente etapa es así y es así, tenemos que repensar que, vamos a ver, lo que hemos vivido durante 35 o 40 años, no sé medirlo exactamente, más bien 35, que parece son ciclos históricos como aquel de la Restauración y otros, lo que hemos vivido no es lo que normalmente ocurría en los periodos de libertad en España. Es más bien una anomalía. La media de duración al frente de los gobiernos durante las épocas en que se podía votar era inferior a 9 meses. Inferior a 9 meses. Por favor, retengan esto. Luego, jugando con las palabras, diríamos que la anomalía han sido los resultados, y sí habría que ver por qué se producen esos resultados, de estabilidad, de previsibilidad, de sentido de orientación de algo que podemos llamar Proyecto de España, que afecta a todos, a la sociedad civil y a los demás, durante 35 años. Esa es la anomalía histórica en democracia. Juego por las palabras. Entonces hemos vuelto a la normalidad histórica, que es la inestabilidad, la fragilidad y, por tanto, la falta de previsibilidad. Hemos perdido el sentido de la orientación. Hagamos alguna figura que sea más comprensible o literaria. Es verdad que el siglo XIX y el siglo XX, con los periodos de interrupción autoritarios, dictatoriales, pues fueron siglos turbulentos en la historia de España, en el sentido del río revuelto con tendencia a salirse del cauce para una parte o para otra. Entonces, ¿qué aportación se produce en el 78 por situarlo en acontecimientos que pocos nos pueden situar? Todavía me preguntan en América Latina, hasta obsesivamente me aburre. Háblenos de los pactos de la Moncloa, otra vez. Y después de los pactos de la Moncloa, que crearon solo un espíritu de entendimiento o la convicción entre interlocutores totalmente antagónicos de origen y de ideología en que era posible ponerse de acuerdo. Eso eran los pactos de la Moncloa. Además de acabar con una escalada inflacionista que no sabíamos cómo meterle mano, cosa que en Argentina me preguntarán a final de mes otra vez. Bueno, entonces, pactos de la Moncloa, pactos constitucionales y un gran consenso, el mayor de toda Europa, para sumarnos, por citar tres, para sumarnos a las comunidades europeas. Imaginemos que esos eran los muros de canalización del río revuelto de la historia que nos dieron estabilidad durante 35 o 40 años. Bueno, en el 2015 se acabó la fiesta. La fiesta se acabó. Ese modelo, parece que se acabó, ya veremos lo que pasa. Y hice una broma, si lo recuerdan. Diciembre del 2015, cuando se acaban las elecciones, en enero tendremos un parlamento a la italiana, pero no tendremos italianos para manejarlo. Y ahí andamos. No digo que el modelo italiano sea mejor que el nuestro, pero los italianos descubrieron, como es natural, de que hay que cambiarlo todo para que nada cambie, este tipo de cosas tan italianas. Pero en todo caso, desde entonces estamos en esa situación de incertidumbre. Es verdad que los desapegos de los que hablaba nuestro amigo Emilio, los desapegos, los distanciamientos se producen en menor medida que otros. Por eso digo, no nos miremos el ombligo. Como he estado en contacto con Chile estos días de manera más intensa, el presidente Piñera fue elegido con una participación del 47,5%, con una mayoría clara. Pero el 70% de los jóvenes no participaron. En Chile, que es, claro, ahora están en un estado depresivo y Chile va a rebotar otra vez. Pero bueno, el golpe ha sido fortísimo, el desconcierto es enorme, estoy seguro de que va a arrancar otra vez, igual que estoy seguro de que la resiliencia de España es mucho mayor de la que nadie imagina. Por tanto, esto va a salir adelante, por mucho que se empeñen muchos en que no salga adelante. Y en eso la sociedad civil haría un buen papel. Tenemos que repensar España no
repensándola en términos de decir, volvamos al 78, ni al 82, ni al 90, por favor, esto no es posible. La pregunta del millón es cómo conseguimos acuerdos transversales basados en los principios que nos han permitido vivir mediante grandes acuerdos en paz, en libertad y con estabilidad, para ganar estabilidad en el horizonte de los próximos 30 años, para no vivir en una constante inestabilidad, para que lo que es una anomalía histórica, que es la estabilidad, se convierta en la normalidad histórica. Y no estoy hablando de si es pluripartidista, bipartidista. Olvídense, no entro en eso, yo sí que estoy en ese sentido más jubilado todavía que Aznar, no represento a nadie, a mí mismo me represento, muchas veces digo que no me siento representado y algunos se molestan, porque eso no quiere decir que no vote. Voto y aunque pongan elecciones cada 6 meses, seguiré votando. Por lo menos hasta que me cobre la parte que me deben el tiempo que no pude votar. Por lo menos eso. Así que no, no es el problema. Presidente, me permite, presidente, porque ha entrado ya en el segundo tema y quería abordar lo que es el de la sociedad civil. No, yo la sociedad civil, no lo digo. Hay que ganar 30 años de estabilidad. Sabemos, podemos, con las actitudes que veo, lo primero que hay que hacer, y la sociedad civil no está en eso, es quitarnos el cuchillo de la boca para poder hablar sin cuchillos. Presidente, en buena medida, si estamos planteando este tema es porque como se ha dicho, porque no nos sentimos representados y, por lo tanto, la falta de confianza hacia los políticos y la clase política devuelve la responsabilidad y la iniciativa del proceso de repensar y regenerar a la propia sociedad civil. Yo quería abordar este tema. O sea que sobramos este señor y yo aquí. Bueno, no nos sobran, pero que la iniciativa se piensa que tiene que empezar a aparecer de abajo arriba y no solamente confiar en una clase política frente a la cual no nos sentimos en este momento bien representados. Y hay un argumento de fondo que quería poner de manifiesto, y perdonen que vuelva a los datos del CIS, porque es la referencia, pero es muy curioso, lo vemos en este momento, en España hay una clarísima polarización del escenario político, de la clase política, está dividida, está en dos bloques claramente enfrentados. Sin embargo, cuando nos vamos a ver cuál es la situación en la sociedad civil, nos vamos de nuevo a los datos del CIS, a la autoubicación ideológica, y lo que descubrimos es que está igual que ha estado en los últimos 30 años. La mayoría está en el 4-6, 4-7, en posiciones moderadas, del centro-izquierda, no hay ninguna polarización, tenemos una sociedad pues moderada, sensata, centrada, y una representación política radicalizada y polarizada. Y esta tensión es lo que está generando esa sensación, digamos, de falta de representación, ¿no? Tenemos sociedad civil que pueda abordar ese tema. Durante muchos años los sociólogos, hace 20 o 30 años, afirmaban una y otra vez España no tiene sociedad civil, como por ejemplo Italia. Yo creo que esto ha cambiado profundamente. Este mismo Congreso es prueba de que esa situación creo que está cambiando. Me pregunto, y le pregunto ahora a los dos presidentes, el que quiera asumirlo, ¿cómo ven esta participación, esta actividad de la sociedad civil en lo que es el proceso de repensar y regenerar España? O sea, a mí me parece que todo lo que sea la participación de la sociedad civil en dar unos impulsos para que la sociedad española vuelva a tener un horizonte previsible, vuelva a compartir proyectos, vuelva a tener objetivos compartidos que le garanticen pues un futuro estable y de prosperidad para los próximos 30, 35 años, pues es enormemente deseable. Que tengamos todos los que hayamos dado pasos en ese sentido me parece evidente. Que tengamos lo suficiente para que eso sea así, con la suficiente influencia, me parece mucho más opinable y discutible. Es decir, que ahí tenemos que seguir haciendo muchas más cosas. España tenía que tener muchas más instituciones de la sociedad civil, por decirlo de esa manera. Tienen que haber muchos más think tanks, muchas más fundaciones, mucho más gente dedicada al pensamiento, a la reflexión, porque eso finalmente hace sociedad, eso hace país y hace plantear las cosas con unos elementos positivos de discusión del cual en este momento se carece, ¿no? Yo creo que uno de los elementos fundamentales en los cuales lo perdimos hace tiempo y hay que recuperarlo
es una de las cosas que decía Felipe González, que es, dicho sea en términos elogiosos, absolutamente elogiosos, que es una fórmula liberal. Yo dejé el país mejor de lo que encontré. Es decir, yo llego a los sitios para mejorar las cosas que encontré, no para reinventar el mundo, no para recrear el mundo. Eso que es una fórmula liberal, y es una buena fórmula liberal, y es la fórmula en la que los liberales creen que hay que hacer las cosas, yo creo que eso en gran medida pues en España ha tenido sus límites y sus tropiezos, ¿no? Creo que no hay vuelta atrás en muchas cosas. Se me dice, el mundo de hoy va a evolucionar y la sociedad va a evolucionar en el sentido que los viejos cuerpos intermediarios entre los ciudadanos y la sociedad van a ser lo que eran antes. No, no lo creo. Ni los partidos, ni las iglesias, ni los medios de comunicación, ni los sindicatos, ni muchas de las viejas asociaciones. En ese sentido, sí que yo soy partidario de que, es decir, hay tiempo para construir. Tenemos que construir. Y para construir hace falta poner encima de la mesa no solamente ideas. Ahí es donde la sociedad civil tiene una aportación muy evidente. Hoy a los dirigentes políticos, no voy a decir ya a los medios de comunicación tampoco, pero a los dirigentes políticos no se les pide ideas. Los dirigentes políticos nos piden que les prestemos algo de atención, que es distinto. Las ideas es lo de menos importante. Alguien tendrá que poner las ideas encima de la mesa. Alguien tendrá que empezar a definir sobre este asunto, sobre estos asuntos, podemos llegar a razonables acuerdos. Sobre estos podemos tener visiones compartidas. Sobre esto podemos tener un proyecto común. No para volver atrás, que ya es imposible, sino para intentar justamente mirar hacia adelante. A mí en el año hace 20 años, cuando me preguntaban ¿qué es lo que más te preocupa de la España del futuro? Yo utilizaba una expresión que no quiero hacer un juego de palabras con lo que estamos haciendo ahora porque estamos de acuerdo en ello. Y yo decía que nos cansemos de ser normales. Es decir, que nos cansemos de este periodo. No quiero decir que este periodo haya sido el normal en la historia de España. Digo, no, pero que nos cansemos de estar haciendo lo que estamos haciendo. Porque lo que estamos haciendo es un ejercicio también de perseverancia, es un ejercicio de continuidad, es un ejercicio de saber que no se pueden volver a tirar los dados al aire porque pueden no caer bien y porque no se construyen las cosas serias tirando los dados al aire, sino haciendo consensos razonables, ¿no? Es ahí donde yo creo que la sociedad española en este momento tiene una urgencia muy grande. Y yo tengo que decirlo claramente, en un momento en el cual te podrás sentir más o menos representado, pero yo desde luego me siento ciertamente angustiado como ciudadano español. No me gusta nada lo que estoy viendo políticamente en la sociedad española. Se podrá decir, ni en la esta, ni en la italiana, ni en la francesa, ni en la... Es verdad, pero en esta, que es la nuestra, no me gusta nada lo que está pasando. Y sobre lo que está pasando, yo creo que tenemos que ser conscientes que es muy difícil forjar objetivos y proyectos comunes. Pero la responsabilidad que tenemos algunos, o por lo menos yo la siento así, es intentar decirlo y hacerlo. ¿Puede la sociedad civil mediar? Es decir, estamos viendo cómo esa polarización impide llegar a pactos de Estado absolutamente imprescindibles. Hay tantos, yo que sé, pensiones, educación, ciencia, hay un montón de cosas que necesitan acuerdos firmes con continuidad, ¿no? En muchos sitios, en algunos países, pienso en el Reino Unido, pero no solo, pues se constituyen comisiones de técnicos, de expertos, en las que participa efectivamente la sociedad civil, participan los think tanks, que hacen dictámenes y que buscan consensos y que permiten y facilitan que luego se generen consensos políticos, especialmente en temas muy divisivos, ¿no? Que dividen a la sociedad. ¿Es eso posible? ¿Sería un mecanismo factible en España y, por lo tanto, generar vías para una participación efectiva de la sociedad civil en la regeneración política? Primero, no sé si es posible, pero es inevitable. Si no se hace, esto no va a funcionar. En la ocasión se ha hecho, como sabe, el tema de las pensiones, de algunas cosas se ha hecho. Sí, como antes el propio José María hablaba de think tank y de los políticos, políticos con ideas,
que supieran responder qué quiero hacer con España, lo consiga o no, en los próximos 10 años como proyecto de España, de Europa, de no sé qué, hombre, a mí no me estorbarían, más bien me darían una cierta alegría. Cuando veía al alcalde, la relación entre la sociedad civil y el Estado, es un debate permanente. Pero da igual, yo lo he hecho en multitud de sitios, pero es importante reflexionarlo. Vamos a ver, una vez estaba con Fernando Enrique Cardoso y Ricardo Lagos en un debate parecido a este, hombre, con un poco más de rojerío había en ese debate que hoy, pero tampoco eso pasa nada. Pero estaba en un debate... No escarbes demasiado, no te vayas a llevar alguna sorpresa, ¿eh? Estaba en un debate de esa naturaleza y a mí se me ocurrió decir... Fernando Enrique había aportado una idea genial, que era el renacimiento de las utopías regresivas. Vean los debates, me da igual, de las primarias o secundarias en Estados Unidos, en los dos partidos, ya no es bloquismo, la polarización hacia los extremos es sorprendente, como en Gran Bretaña, y estoy hablando de sistemas no pluripartidistas. Este proceso de radicalización hacia discurso dominante en los extremos, que es contrario a la democracia liberal. No hay democracia representativa más que la liberal. Y dentro del espacio de la democracia liberal, como diría hace un siglo Indalecio Prieto, decía, yo soy socialista fuerte liberal. No mala definición, ¿verdad? Bueno, ese espacio es el que está amenazado. Porque cualquier autoritarismo de derecha o de izquierda, lo primero que aplaza es la centralidad en la que viven los ciudadanos y la sociedad civil. Entonces, alguna vez se me ocurrió en este debate cuánto Estado, cuánta sociedad, digo, mira, yo la verdad es que, y en España esto es particularmente importante, a mí me gustaría llegar a conseguir un Estado Ipanema. Y Fernando Enrique me miraba y dice, ¿cómo? ¿Ipanema? ¿Esto qué tiene que ver? Digo, hombre, a veces, ahora ya está más difícil incluso en Ipanema, veo a la gente haciendo ejercicio en Ipanema, oye, no le sobra un gramo de grasa, pero a nadie se le ve el esqueleto. Bueno, un Estado sin grasa, pero no anémico, particularmente para España, es extraordinariamente importante. Pero tiene que ser un Estado que represente los intereses del país. ¿Son más complejos que antes? Sí, por favor. Nosotros tenemos un problema en el que tenemos que reflexionar seriamente. ¿En qué momento, que diría nuestro premio Nobel, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿O en qué momento nos salimos? Vamos a ver, nosotros hemos hecho un proceso de pluralismo democrático incluyente. Por tanto, una Constitución no militante, sino incluyente de los que tampoco están de acuerdo con la Constitución. Esa era la voluntad del constituyente. Como ya vamos quedando pocos, se lo recuerdo. Esta era nuestra voluntad. De pluralismo incluyente y por primera vez reconocimos, con frecuencia sin conocer, que es raro, ¿verdad?, reconocer sin conocer, la diversidad. Entonces, montamos una descentralización política. Durante un tiempo la descentralización política se entendía como una descentralización leal. Y, por tanto, los representantes del gobierno de Cataluña no negociaban con el Estado, eran representantes del Estado, porque su legitimidad es esa y nada más que esa. Entonces, pero fíjense que en algún momento la descentralización empieza a confundirse con centrifugación del poder. Y por tanto con deshilachamiento de ese demos en el que está la sociedad civil, que son todos los ciudadanos españoles, el único principio de verdad incluyente que es el de la ciudadanía compartida del demos. Descentralización incluida. Entonces, ahora estamos en una dinámica extraordinariamente difícil. Esa es la complejidad específica de España. La que no es específica de España es que cuando yo empecé a gobernar, para no comprometer a este señor, hombre, las cosas que había que hacer
ofrecían las resistencias lógicas a todo cambio en una sociedad, pero no, el libreto era relativamente fácil. Si queríamos hacer un sistema nacional de salud, no lo hicimos en los 2 primeros meses del mandato, porque yo no tenía diputados para eso, solo tenía 202 de 350. Solo. Así que tardamos 3 años y medio en aprobar la ley YUC del Sistema Nacional de Salud. Eso significaba eso que tú reclamas. Hombre, que hubo un periodo muy serio de consulta, de aportaciones, de tal. No queríamos precipitar eso y de diálogo con todos los demás, estuvieran o no de acuerdo con esa idea. Pero entonces el libreto era más fácil. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Lo que nos pasa es que estamos pagando las consecuencias todavía no resueltas de una crisis que no era nuestra, pero que a nosotros nos tocó como a los demás y de manera especialmente grave. Muy bien, todavía eso no se ha superado, aunque recuperemos el PIB de la época, eso no se ha superado, hay heridas de esa crisis, pero eso no es lo que nos debe guiar mirando al futuro. Es que el mundo está cambiando a una enorme velocidad, es que la revolución tecnológica, no el coronavirus, yo soy incapaz de opinar del coronavirus y veo a una cantidad de opinadores que como mínimo son más ignorantes que yo, que me asusta. Como mínimo más. Pero yo, como reconozco mi ignorancia, digo, espere, ¿hacemos bien en estar hoy aquí? Quizás no, yo me voy a ver si me pongo una mascarilla para poder hablar con tranquilidad. Bueno, porque si no, pues no estamos todos asustados. Entonces, la velocidad del cambio tecnológico, robotización, pues, biotecnología, no sé cuánto. Esto está creando unas relaciones sociales, unas relaciones industriales, una sociedad distinta. El cambio vertiginoso crea angustia. Más que nunca es necesaria una sociedad civil serena, que sea capaz de ayudar a reflexionar, y una representación capaz de enfocar los cambios y los consensos frente a los nuevos desafíos, que no solo son recuperar la estabilidad política, recuperarla sobre las bases de identificar cuál es la sociedad que ya estamos viviendo, que las relaciones industriales van a ser distintas, que las relaciones laborales van a ser distintas, que va a ser distinta nuestra fiscalidad, que vamos a seguir necesitando un Estado. Y en España, si no hubiera habido un Estado históricamente fuerte, y esto pasa por encima de todos los dibujos, digamos que a lo mejor no estaríamos hablando en los términos que estamos hablando ahora, que nos llama mucho la atención detalles, yo no quiero eludirlo, que si ayer la reunión y no sé cuánto, pues ayer una reunión y a lo mejor hay otra el mes que viene en la que no pasó nada, no digo nada, formalmente había, pero no pasó nada, y en la siguiente pues probablemente seguirá sin pasar nada. Dice, claro, y parece que eso tiene que ver con la aprobación del techo de gasto. ¿Y qué necesidad hay de mezclar una cosa con otra? Ni el techo de gasto del Gobierno de la Nación, ni el presupuesto de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué hay que mezclar cantidades y problemas que son distintos? Porque los representantes políticos de todos los signos están con la navaja en la boca. Y no se les oye hablar, solo se les oye el silbido de las navajas. Por favor, sáquense la navaja de la boca, reflexionen tranquilamente. Les voy a recordar una sola cosa. Cuando a Adolfo Suárez le faltaban 14 votos para aprobar el presupuesto que debería entrar en vigor en el 81, faltaron a la votación 16 diputados socialistas. Punto y aparte. Presidente, sí se aprobó ayer algo importante en esa reunión, si me permite el comentario. Se acordó entre los dos gobiernos que iban a cumplir la ley, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Que los gobiernos acuerden que van a cumplir la ley. Esto me lleva... Yo le hago la interpretación más adecuada. Cumplir la ley es que el perímetro de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico es el perímetro en el que cualquier responsable político puede y debe hablar. Si alguien rompe o pretende romper ese perímetro, legitimará a otros a romperlo por la otra parte.
y entraremos en la dinámica que ha definido las partes turbulentas de la historia de España. Eso me lleva a un tema que planteaba antes, que es el tema de la resiliencia del Estado, digamos, de la arquitectura, de la política, e inevitablemente al tema de la reforma de la Constitución, que está pues, en este momento en la calle y está en todas partes, si es necesario. Es decir, si la arquitectura política que se diseñó en el 78 pues sigue valiendo, hay que revisarla. En ese sentido, ¿en qué dirección? Y me permito avanzar una cosa, ¿no habría que reformar en primer lugar el procedimiento de reforma para hacerlo mucho menos formal y, por lo tanto, facilitar una adaptación, bueno, pues como ha ocurrido, pienso en la Ley Fundamental de Bonn, en la Constitución alemana, que se ha reformado, pues no sé, varias docenas de veces, ¿no? Y aquí no ha sido posible porque no tenemos instrumentos, ¿no? Quiero decir, ¿vamos a la reforma de la Constitución o no? ¿O no hay coyuntura? evidentemente que no hay No hay coyuntura, coyuntura. pero yo quisiera decir una cosa antes, porque es verdad, yo soy contrario a las ideas de la anormalidad histórica de España. Sí, España no es un país históricamente diferente de otros países del mundo. No, yo sé que no lo has dicho. No estoy diciendo eso. No. Digo, y ahora mismo nos pasa algo similar. Tenemos los mismos problemas que tienen las demás sociedades del mundo. Lo que pasa es que luego cada sociedad tiene su problema doméstico. Nosotros tenemos el nuestro. Y en términos políticos, pues es algo muy grave, ¿no? Pero del mismo modo que decía, yo recomendaba aquí a un amigo hace unos meses un excelente libro de un pensador norteamericano, Robert Kahn, que se llama The Jungle Grows Back. La selva crece detrás. Y decía, no, es que no nos creamos que lo que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial para acá es lo normal, ¿no? Es lo excepcional. Miren ustedes lo que ha sido la historia del mundo, miren ustedes lo que ha sido la historia del mundo occidental, especialmente. Desde ese punto de vista, tampoco vivimos en España nada raro. Es decir, hemos vivido un periodo de esas características en el marco de un mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de esas características por resumir. Digo, ahora, nuestro problema doméstico es que el pacto de lealtad a la Constitución ha sido roto. Y eso tiene sus responsables. Y lo que yo ahí sí tengo que decir que a mí lo que me parece, lo que pasó ayer, me parece que tiene muy graves consecuencias. No es que no tuviese consecuencia de que no se produjo ninguna consecuencia en ese término, es decir, no se produce ningún acuerdo, no se produce ningún acuerdo. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Es decir, que se acepte como algo normal que el gobierno de España tenga una relación bilateral con el gobierno de una comunidad autónoma de España es algo que realmente choca creo que con la idea de los constituyentes, con la idea de la transición y con la idea de la normalidad institucional. Que esos diálogos se produzcan entre iguales, pues mire usted, eso no es la idea constitucional ni la idea de un país razonablemente descentralizado. Que eso se vaya a producir en la sede del Gobierno de la Nación, en la sede del Gobierno supuestamente autónomo, eso también forma parte de unas ciertas peculiaridades y cierta normalidad. Y no estoy hablando solo de formas. Es que en la democracia las formas son esenciales porque afectan a la esencia del sistema institucional. Y lo mismo que decía Fernando, es decir, yo con 202 diputados tardé 3 años en aprobar un sistema. Con mayorías muy fuertes, a lo mejor tardas en aprobar las cosas. ¿Por qué? Porque los sistemas tienen sus sistemas de balancear y hay una cosa que luego se llama prudencia y que se llama sentido común y que se llama intentar hacer las cosas razonablemente bien o buscando los mayores acuerdos posibles, ¿no? Pero dentro del proceso de desintegración del Estado que estamos viviendo, es verdad que es un momento de confianza histórica. Es decir, España es un país resiliente o resistencia. Lo es históricamente. Démosle la razón, si se quiere, a Bismarck otra vez. Pues lo es. Y es difícil un país, vamos a ver, quiero poner un ejemplo, bajando al ejemplo, no me gusta. Es difícil encontrar un país que le da la llave de su gobernabilidad a alguien que está en prisión condenado por sedición.
Es decir, es difícil. Yo intento mirar por el lado, por todas partes, y veo cosas raras y cosas que no me gustan. Pero como esta, es muy complicado. Segundo, es verdad que desde hace años en España, en mi opinión, desde el 2004, como has citado al principio, una de las grandes cuestiones que teníamos en España es que las batallas electorales, las batallas políticas, siempre se dan en el centro. En el centro, sí. La cuestión era quién representaba mejor al centro político. Hoy ya no. Hoy se dan en los extremos. Pero se dan en los extremos en todas partes. También se dan en los extremos aquí. Yo soy de los que piensan que la historia vuelve. De otras maneras, pero la historia vuelve. Y todo esto recuerda el derrumbamiento de los partidos centrales en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Y de sus crisis. El derrumbamiento de los partidos centrales, o cuando los partidos centrales se radicalizan, pues es algo muy negativo. Pero digo, nosotros tenemos nuestro problema doméstico. El problema doméstico es algo que afecta a la estabilidad en términos de cohesión del Estado y de existencia, o de subsistencia, o de resistencia, o de expresión de la nación española. Eso lo tenemos que afrontar. ¿Se dan hoy los mimbres para afrontarlo? Que es la base de todo lo que podemos hacer. ¿Cómo vamos a repensar la educación? A repensar. Vamos a dedicar tiempo a ver cómo mejoramos la educación, cómo mejoramos las pensiones, cómo mejoramos el sistema sanitario, cómo nos incorporamos a la revolución tecnológica, si no sabemos efectivamente si esto va a resistir o no va a resistir, si este es nuestro problema, ¿no? Entonces, bueno, lo que podamos hacer ahí hay que hacerlo, ¿no? Pero quiero decir, los mimbres hoy para hacerlo, que nadie piense que yo creo que esto no va a ser duradero. Esto va a ser duradero. Y restablecer consensos básicos, objetivos compartidos y comunes, nos va a costar trabajo. Pero si hay voluntarios para hacer el esfuerzo, yo desde luego me apunto a ello. Bueno, al final, sea cual sea el camino, presidente, habrá que ganar elecciones, porque esta es la clave en una democracia y gracias a Dios creo que podemos seguir confiando en que cada 4 años va a haber elecciones limpias en España. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y por lo tanto, si queremos que se produzcan cambios, lo que habrá que hacer es ganar elecciones. Yo no tengo la menor duda sobre eso. No sé cómo hacerlo, pero habrá que hacerlo, ¿no, presidente? Cada 4 años, como De momento mínimo. una. Bueno, no, sí, bueno. Si no, cada por 6 eso digo, meses. no, pero vamos a ver. Pero Cada mínimo. Por Y de eso no dudamos. Por matizar, antes conceptualmente definí, descentralizar no es lo mismo que centrifugar el poder. Soy partidario del diálogo, incluso cuando a veces se afirma que es que no hay un conflicto catalán. No, hay varios. No uno, hay varios. Hay un conflicto dentro de la sociedad catalana y hay un conflicto de parte de la sociedad catalana, que es el secesionismo, con la otra parte y con el gobierno central. Digo, con el Estado, dicen, ya nos deslizamos porque el valor de la palabra está disminuyendo rápidamente, ¿no? Dice, bueno, vamos a negociar con el Estado. No, ustedes son el Estado. Ustedes si van a negociar o dialogar es con el gobierno central del mismo Estado que usted, si quiere alguna legitimidad, representa en el territorio. Pero vamos a ver esta parafernalia, como quieran, con el gobierno de la Comunidad Valenciana, con el gobierno de Andalucía. Que nos vamos a ir acostumbrando a esto, que es tanto como revaluar o devaluar esa historia. A mí lo que me preocupa es el fondo, no que se dialogue. Me parece bien que se dialogue y que se dialogue sobre... Es más, os voy a recordar algo curioso. En 2014... una parte considerable de los puntos que hoy pretenden que sean el objetivo del diálogo, muy considerable, estaba en la mesa del presidente Rajoy y del presidente Mas, en un intento de dialogar sobre esos puntos. Y había, digamos, una excentricidad constitucional de Mas, que era discutir sobre el derecho a decidir hoy de autodeterminación, igual que ayer, como es natural, que no cabía dentro de la decisión. Y había una respuesta del gobierno, es decir, aquí hay una serie de puntos sobre los que se puede hablar sin ningún problema.
algunos se llegará más fácilmente a acuerdo y otros no. Por tanto, veamos, yo como quiero desdramatizar, no por falta de preocupación. Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no lo hiciste claro, y pero yo no hubiera tampoco. hecho tantas cosas. Pero Ya. no te quiero recordar, no te quiero recordar, José María, algunas de las cosas que pasaron y tal. Bueno, sí, pasaron pero muchas da cosas, igual. pero no esta. Sí, claro, porque la situación es completamente distinta. Totalmente. Estamos en un bloquismo enfrentado radicalmente, bibloquismo, donde el discurso dominante, no el voto, salvo que cedan los que ocupan el espacio central. Está por ver que no cedan, de parte y parte. El discurso dominante está en los extremos. La sociedad no está en los extremos. Por tanto, el voto no está ahí. El problema, y lo estamos viendo en la democracia que llamamos iliberales, que cuesta trabajo después explicárselo a la gente en el este de Europa, es que si el discurso dominante es aceptado por los que ocupan los espacios centrales, ese efecto de contaminación terminará alterando la democracia representativa, la democracia liberal y el espacio de consenso, que les pasa a todos. Es verdad, nosotros tenemos nuestros problemas específicos y el más específico que tenemos lo definiré de manera que no es precisa. Si tenemos un nacionalismo irredentista que se expresa en términos que es un fenómeno histórico en Europa, que no es de ayer, ¿no? La gente sabe muy bien lo que pasó en Europa con el irredentismo nacionalista. Por llamarle alguna periférico y separador, a eso se corresponde un nacionalismo irredentista que crece y crece por la otra parte como contrapunto retroalimentándose. Y los que defendemos o deberíamos defender, yo como persona, el espacio en el que mis ideas tienen oxígeno para desarrollarse, que es el espacio liberal, socialdemócrata, como quieran llamarlo, la defensa de los valores de la democracia, sé que soy la primera víctima, lo que pienso, soy la primera víctima cuando gana un autoritarismo de izquierda o un autoritarismo de derecha. Por tanto, la prioridad número uno para mí es preservar la democracia. Esa es mi prioridad. Y la democracia en España está representada por la Constitución y el ordenamiento jurídico que nos dimos. ¿Que se puede cambiar? Sí. Incluso los procedimientos para cambiarla se pueden reformar. Sí. Y a la hora de reformar, las reformas duras, que tú has preguntado de eso directamente, probablemente son más duras que en ninguna parte. Pero no las ablandemos de tal manera que cada 4 años tengamos una reformita blanda en una dirección o en otra, porque entonces el pacto que incorpora a todos, que hace a todos habitable esta democracia, esa democracia tiene una fortaleza que es su fragilidad, que no es una democracia militante. Y a veces nos lleva a espectáculos que a mí me producen un cierto bochorno. Bueno, si el Tribunal Constitucional dice que puedes acatar la Constitución por imperativo legal, en la promesa o juramento de acatarlo para la condición de diputado para cualquiera, que con el acatamiento es suficiente, pero si además se van añadiendo elementos, yo el día que lo vi en la última vez, es un discurso que demuestra exactamente que acatan para tener el acta, no sé si el sueldo, para tener el acta, y a partir de ese momento dice, la acato para destruirla, No sé, bueno, eso está curiosamente dentro de la Constitución y, sin embargo, la Constitución no tiene el mandato que tiene la Constitución americana de defenderla contra todos sus enemigos, sino ponerla en valor para construir el futuro, poner en valor los principios que dieron ese impulso. La historia de España es mucho más larga. Por tanto, ¿se puede reformar la Constitución? Sí. Además, hay iniciativas como reforma del Código Penal y estas cosas. Bueno, por favor, si se reforma, tiene que garantizar con mayor y mejor claridad política, no hablo de las otras derivas penales, el precio a pagar por la deslealtad
institucional. Y no hablo de la deriva penal. El Código Penal es la última ratio, por favor. El problema es que como fracasa la política, lo ponemos por delante de lo que la política no consigue. Entonces, si hay alguna reforma que hacer, lo que yo propondría como ciudadano, en ese sentido sociedad civil, es que se penalice políticamente en serio la deslealtad. Algo que hacen con toda naturalidad en Alemania. Dice, llámele como quiera la deslealtad, porque tenemos muchos líos, muchos, y no tiempo para resolverlo. Por ejemplo, el artículo 155 nunca se desarrolló, mejor tal vez que no se desarrollara, es el último instrumento político para luchar contra la deslealtad, la practique quien la practique, pero después tenemos un código penal, eso va en mi contra, con un delito de rebelión y un delito de sedición que no, en su tipificación, no se corresponde exactamente con las situaciones que se producen. Y como va a haber la tentación de Aznar de decirme que está de acuerdo, pero no, le diré una cosa notable, que a lo mejor se le ha olvidado. En marzo de 2008, su think tank y fundación FAES estudió exactamente ese problema, con una ponencia, hablo en el ámbito penal, una ponencia en la que tengo algunos desacuerdos, bastante brillante sobre la necesidad de repensar, modificando el Código Penal, en qué consiste la rebelión en la sociedad que vivimos y en qué consiste la sedición. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora? Hombre, que cuando te hacen una propuesta de que hay que reformar el Código Penal en esto, sí, digo sí, es tan necesario como inoportuno. O sea, tú pones en una balanza necesidad y oportunidad y estás jodido. Por eso hablé antes de la ley de sanidad. Piénselo. Y a lo mejor llegas a un acuerdo y dentro de 3 o 4 años tenemos una adecuación seria. Ahora, si lo haces intuitu persona, es muy exagerado. Dice que este señor del nombre de la Rosa desde la cárcel decide la estabilidad de los gobiernos. No es verdad, y si lo fuera, la responsabilidad es de los partidos que ocupan el espacio de la centralidad, todos, incluidos los gobernantes. Si lo fuera, que no sea verdad, porque lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día, no me quiero equivocar, es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación y si a alguien se le ocurre reformar la Constitución para que haya un espacio para la autodeterminación, yo haré campaña en contra y votaré en contra, no puedo decir otra cosa más que esa. Y los ciudadanos españoles, cuando se enteren, no la aceptarán, porque no van a meter un virus de autodestrucción en el demos de la ciudadanía española. Pero lo digo sin dramatizar, lo contrario. ¿Se puede reformar? Yo inclinaría la reforma hacia una reforma federal que garantice la lealtad. Y el que se salga de la lealtad, que tenga una penalización fundamentalmente política que les obligue a no repetir jamás. Presidente, gracias. Inevitablemente hemos entrado en Emilio, el tema catalán. Yo quiero decir 2 cosas. Y me lo imagino. Y me lo supongo. Más que 2. Y nada de política exterior. No nos va a dar tiempo, lamento, No va a tener. hablar de política exterior. A mí me hubiera encantado. Yo creo que es fundamental, hay que mentalizarse mucho más. En buena parte, el eslogan del Instituto Ortega es que el futuro de España está fuera de España. Y en buena medida es muy cierto, lo estamos viendo estos días. Como el de todos. Pero seguimos, Como el de vamos todos, a seguir. siempre. Presidente, Hablar de reforma constitucional sin decir para qué, pues tiene poco sentido. Sí, la cuestión es decir, ¿para qué quiero hacer una reforma constitucional? Y si se dan las condiciones para hacerlo. Si se quiere hacer una reforma constitucional para hacer eso que se ha dicho, es decir, para que los desleales paguen un precio, para que la falta de lealtad
sea gratis. Yo estoy totalmente de acuerdo. No sea gratis. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Absolutamente. Y creo que ese es el elemento esencial. Y que políticamente, una de las cuestiones claves que en este momento estamos viviendo en España, es que esa parte leal de la sociedad española, central de la sociedad española, es la que está pagando de manera lamentable el precio de lo que está ocurriendo. Y el precio, digamos, del extremismo y de la radicalidad. Y es de ahí de donde hay que salir fundamentalmente. Si eso no se sale de ahí, plantearse una reforma constitucional en otros sentidos es absolutamente imposible. Yo digo, uno de los pactos más importantes, y aquí hay uno de los actores, ¿no? Uno de los pactos más importantes de la transición fue el pacto de la diversidad, de la pluralidad por la lealtad. Si se cae en el terreno de la deslealtad, eso no puede ser gratis. Eso consiste en pagar un precio. El precio no puede ser decir, la ley no es suficiente. No, la ley también es suficiente. Pero políticamente eso significa pagar un precio, porque las reglas del juego cambian. Usted no puede pretender romper la mesa y que los demás sean los que paguen las consecuencias de la mesa rota. Segundo, yo tengo que decir que me alegro mucho, querido Felipe González, que leas y que recuerdes las cosas de Faes. Pues, son muy buenas. No, está muy bien. Está muy bien regulado. Solo te voy a sugerir que cambien las siglas. ¿Pero para qué? Esas siglas no significan nada. Se crearon para que no significaban nada. No, yo te lo explico luego. Bueno, luego me lo explicas. Por contaminación de otras Faes. Ya me da... Ya, bueno, pero eso ya... Hemos cumplido 30 años, fíjate, o sea que ya... No, digo, pero Leopoldo López sabe de qué yo sé que hay unas cosas por ahí que se llaman FAES, pero también hay una farmacéutica por aquí que también se llama de la misma manera, ¿no? Una cosa por otra. Decías, Emilio, perdona. No, simplemente yo creo que tenemos que ir terminando. Yo no sé si queréis hacer una última... podríamos seguir hablando, evidentemente, varias horas, no unos minutos más, sino varias horas. Ya nos hemos pasado pues 40 minutos de lo que era el tiempo ajustado inicialmente. Si queréis hacer algún consejo a la sociedad civil, que vemos que está un poquito... que se siente desamparada. Que le pidan a los países centrales que dialoguen hasta encontrar un consenso que nos abra un horizonte de estabilidad con toda la inmensa complejidad que tiene en los próximos años. Que no descalifiquen unos a otros a priori, que sustituyan el insulto por el razonamiento, que no estaría mal, es un avance civilizatorio considerable para ver si reencontramos un camino de consenso. En definitiva, que representen la moderación de la sociedad civil. Exactamente. Presidente. Yo creo que son tiempos para construir y que ahí la sociedad civil puede y debe decir mucho. Dediquémonos a construir porque de esa dedicación, de ese esfuerzo, seguro que obtendremos resultados positivos. Pues muchas gracias. Un aplauso para nuestros presidentes. Gracias, presidente.